Nuestro viejo hombre siempre está ahí escondido, tratando de afectar nuestra vida, tratando de tropezarnos, de engañarnos, como dice el apóstol Pablo, a través de esos deseos engañosos, ¿no? a los cuales, dice Pablo, estamos viciados. Hemos aprendido, nuestra naturaleza ha aprendido un caminito para engañarnos. Y siempre, curiosamente, somos como los caballos, nos gusta la querencia, ¿no? Regresamos al mismo lugar, por el mismo camino, con los mismos argumentos. Sí, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es como Dios describe nuestra naturaleza, viciado a deseos engañosos. Este es el gran enemigo realmente de la vida cristiana, de la obra de Dios. Bueno, este mensaje podríamos titularlo Desde las playas de Mileto. Pablo ha pasado 3 de los años más intensos de su ministerio en la ciudad de Éfeso, especialmente en el área de enseñar, de discipular, de formar líderes. La experiencia ha sido increíble, verdaderamente desafiante. Y también, en muchos momentos, como es la obra de Dios, dura, dolorosa, difícil. En esta ciudad, Pablo el apóstol y su equipo, sí, dije bien, Pablo el apóstol y su equipo ha levantado un trabajo increíble. Pablo comenzó predicando en la sinagoga o en las sinagogas de la ciudad de Éfeso. Bueno, al paso de algunas semanas, los judíos se endurecieron, como tristemente solía suceder cuando Pablo llegaba a distintas ciudades. La mayoría, o bueno, no sé si la mayoría, pero en muchas de ellas los judíos se endurecían y rechazaban. Entonces, Pablo decidió apartar a los discípulos y por espacio de 2 años empezó a enseñar la palabra en la escuela de uno llamado Tirano. Los resultados de este trabajo fueron sorprendentes. Bueno, después de todos estos años de trabajo, es la iglesia, es la ciudad en la que la Biblia nos dice que pasó más tiempo el apóstol Pablo. Probablemente haya pasado más o menos el mismo tiempo en otros lugares, pero Lucas en el libro de Hechos no nos lo describe. Pero de Éfeso se dice que pasó 3 años. Cuando Jesús partió al cielo, cuando ascendió, Él hizo 2 encargos vitales a los discípulos y por lo tanto a la iglesia. En primer lugar, le pidió que ellos llevaran el evangelio a toda criatura. ¿Quieres leer, por favor, Rodrigo, Marcos 16:15? Esto que va a leer Rodrigo, que parece tan común, tristemente no es tan común. En nuestros días, tristemente, la iglesia ha dejado de predicar el evangelio. ¿Quieres leerlo, por favor? Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy, tristemente, en los grupos cristianos se ha dejado de predicar el evangelio. Este fue el primer encargo y para cumplir el segundo, primero hay que predicar el evangelio. El segundo es que fuéramos a ser discípulos en todas las naciones. ¿Quieres leer, por favor, Mateo 28, versículo 19 y 20? Estos encargos eran vitales y estaban completamente relacionados. Uno no se podía dar sin el otro. Primero se tiene que predicar el evangelio para que obviamente la gente conozca a Jesús, reciba a Cristo, vuelva a nacer, y entonces debemos concentrarnos en hacer discípulos de las personas que se convierten y tienen la disposición para discipularse. Vamos a leer Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús sabía que la obra redentora que Él iba a llevar a cabo no podía llevarla más que Él, el Dios que se hizo hombre. Este era un evento, una responsabilidad que solamente el Mesías, Jesucristo, podía cumplir. Pero Él sabía que para que este mensaje pudiera llegar hasta el último rincón, Él tendría que preparar personas para que llevaran a cabo esta función. Tendría que preparar discípulos. Sí, es vital el predicar el Evangelio, pero debemos dedicar nuestra vida a las personas que tienen la disposición para ser enseñadas, para ser discipuladas. Sí, Pablo también sabía esto. Jesús sabía que se requería una iglesia que pudiera publicar la obra redentora que Él iba a llevar a cabo. Era vital que hubiera bocas que comunicaran de boca en boca el mensaje, gente recibiendo a Cristo y comunicando el mensaje. Pero sabía que esto no podría darse sin formar un equipo de discípulos. Y Pablo también lo sabía. El apóstol invirtió su vida en este trabajo, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Él sabía que era imposible alcanzar al mundo de otra manera. El discipulado es evangelismo a fondo. En una ocasión, cuando Emilio Anderud discipulaba a Juan Manuel, a Toño y a sus otros 3 condiscípulos, de repente detuvo el dictado y les dijo: aquí se están convirtiendo miles de almas. Y siguió dictando. A veces parece que en el discipulado no está pasando nada. Esa reunión habitual, rutinaria, 3 veces por semana, 4 veces, 5, 7. Ojalá, ¿verdad? Perdón. Lo voy a apagar porque si no. Se me olvidó apagar mi celular. Perdón, Lo apagamos. Si no dan lata los celulares. Ahí dice, ¿no? No celular. Bueno, se me olvidó. Y ahí estaba el letrero. Por eso los celulares te desconcentran, pero ahorita me acuerdo de qué estaba hablando. Bueno, la obra no puede prosperar sin discípulos. Y algo que debemos saber es que el discipulado no es simplemente transmisión de enseñanzas, de conceptos, de doctrina. Sí, se hace eso en el discipulado, pero esencialmente lo que es el discipulado es transmisión de vida. Decía Emilio, el misionero que inició este trabajo hace muchos años, él llegó a México en 1951. Decía Emilio que los discípulos no nacen, se hacen. El versículo que leía de Mateo, Rodrigo, dice: id y haced discípulos en todas las naciones. Bueno, las personas cuando se salvan se convierten y ya son salvas. Y gracias a Dios que es así, es gratuito y van al cielo. Pero los discípulos no nacen. Para ser un creyente tú tienes que volver a nacer. Obra increíble, portentosa, un milagro sorprendente. Volver a nacer. ¿Cuántas personas conoces a las que les has hablado e incluso insistido y no se han convertido? Yo tengo 3 hermanos
que no se han convertido. Tengo 40 años de haber conocido a Cristo y no se han convertido. Han hecho profesiones de fe, pero no hay nada real que revele que son creyentes. 40 años. Es un milagro convertirse. Qué increíble que Dios haya cautivado nuestros corazones para que le dijéramos que sí. Dios quiere cautivar tu corazón y atraerte. Como ayer en la noche hablábamos de esas canciones en la noche. Dios quiere atraer tu corazón y cautivar tu vida para que seas suyo, para que seas su hijo, para que Él te pueda salvar. No hay duda, este es el plan de Dios. Pero después que una persona recibe a Jesús, se requiere un trabajo de seguimiento, de cuidado, que Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, adecuados, para enseñar también a otros. Las personas ideales para enseñar también a otros son los discípulos, los que están siguiendo a Cristo, los que están comprometidos. Sí, el discipulado es transmisión de vida. Tú no transmites lo que sabes. Realmente no transmites lo que dictas. Dictas. No olviden dictar. Algunos quieren brincarse ese paso. No habrá discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando Pablo hablaba con Timoteo, le describía el discipulado, algo de lo cual él había sido objeto. Él había sido formado como un discípulo. Y entonces Pablo le describió el discipulado con dos elementos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay dos elementos que hacen el verdadero discipulado. Claro, como antesala, que vives para Cristo, porque lo que vas a transmitir es tu vida. Y en realidad esto forma parte de del primer elemento que hace el verdadero discipulado. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Dios habla de la forma y de las sanas palabras. Esta palabra que usa Pablo, forma, es modelo. Podría traducirse modelo. Me acuerdo cuando estábamos discipulándonos con Juan Manuel, él estaba usando unas notas de un libro. Y bueno, él hacía sus notas leyendo el libro y nos iba dictando el estudio de Segunda de Timoteo. Cuando llegó a este versículo nos comentaba que el autor del libro, siendo todo un pastor, un maestro de la Biblia excelente, cuando describía el modelo o la forma, decía, hablando así en forma especial, hablando de un modelo de Pablo. Decía él cuando estaba enseñando este versículo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, esta palabra es modelo. Pablo aquí habla de un modelo, del modelo que él usaba para enseñar, para discipular. Y ese día Juan Manuel nos dijo, ¿saben cuál es el modelo? El autor del libro no hablaba de un modelo hipotético de Pablo. ¿Sabes cuál es el modelo? El que tú estás recibiendo. Juan Manuel nos dijo, ¿saben cuál es el modelo del que habló Pablo? El que estamos siguiendo en este momento. El dictado 3, 4 veces por semana, 2 veces por semana. Ese es el modelo de Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El modelo. Hay que cuidar la forma como tú estás siendo discipulado para repetir el modelo. Así que no te preocupes por inventar nada. Haz, así de sencillo, lo que se está haciendo contigo. ¿Te funcionó? ¿Te ha funcionado lo que hicieron contigo?
Es una realidad que lo que Juan Manuel invirtió en nuestras vidas, te estoy hablando de mí y de otros discípulos, con discípulos, pues dio fruto porque pues aquí estamos. Arturo vino, inició el trabajo, Rodrigo llegó después, lo continuó. Gerardo estuvo un tiempo estudiando conmigo allá en México. Bueno, el discipulado funciona. Aquí estamos. ¿Para qué inventar? ¿Para qué cambiar? ¿Sabes qué? En esto verdaderamente la originalidad, y eso entre comillas, no vale la pena probarla. Retén la forma. O sea, no solamente basta transmitir las sanas palabras. Gracias a Dios, es increíble que tengamos la sana doctrina. Por un lado, el discipulado implica el modelo, la forma de las sanas palabras. La forma y las sanas palabras es el segundo elemento, la doctrina, el contenido de lo que tú transmites. Así que qué increíble que te estén dictando y tú tengas las notas allí. Porque si nosotros no tenemos cuidado para tener nuestros estudios al día, bien, de tal forma que los podamos compartir, va a ser como el teléfono descompuesto. ¿Sí te acuerdas de, bueno, no sé si aquí se juegue eso, pero cuando yo era niño jugábamos al teléfono descompuesto y cada uno le decía una frase así en colita, le decía uno al otro y así transmitía, y cuando llegaba al final la frase era totalmente, bueno, no siempre totalmente, pero era diferente a la original. Bueno, si nosotros no cuidamos tanto la forma como el contenido, el discipulado morirá. Como decía Juan Manuel, la cadena del discipulado no es más fuerte que el eslabón más débil. Así que la cadena se puede romper con mi vida o con tu vida. Jesús sabía que la única manera como el mensaje iba a llegar hasta el último rincón de la tierra, como les pedía a sus discípulos, era teniendo un equipo de discípulos. Pablo tenía un equipo extraordinario de discípulos. Extraordinario. Pablo, vemos en el libro de Hechos, el trabajo que Pablo hizo es espectacular, portentoso, maravilloso, asombroso, pero no lo hizo solo. Él no era de los que tenían esa frase de, ¿qué versículo es? A ver, deja acordarme. Satanías 5:3. Yo no necesito a nadie. Capítulo 5, versículo 3 del libro de Satanías. Yo no necesito a nadie. ¿Sí? Quien inspiró esta frase no fue más que el diablo. Nuestro orgullo. Bueno, ¿cómo podemos los seres humanos ser tan arrogantes, tan absurdos de decir que no necesitamos a nadie? Bueno, estos zapatos, traté de hacerlos pero no pude. Alguien forró nuestra Biblia, alguien diseñó este vaso, alguien está detrás de la patente de este plástico. ¿Cómo que no necesitas a nadie? Creo que ni los peluqueros se pueden peluquear a sí mismos, ¿no? Necesitan que alguien les corte el pelo, aunque sean peluqueros. Bueno, aquí está Dulce que sabe cortar el pelo, a lo mejor se lo recorta, pero hay partes que no se puede ver muy bien, no le quedarían tan bien. O sea, necesitamos, ¿cómo que no necesitas a nadie? Necesitas al que hizo el pan, el que trajo la fruta, necesitas el Señor que la tiene en su tienda y te la vende. Bueno, si eso es verdad en la vida natural, olvídate en la vida espiritual. La Biblia dice que somos un cuerpo. Y lo dice para que tú entiendas, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, no le puede decir a la mano, al pie no te necesito. No le puede decir el corazón a los pulmones, no tengo necesidad de vosotros. Ni tampoco de ustedes, aún los vasos más pequeños que están en el último rincón de tu cuerpo. Los vasos sanguíneos, ¿no? Imagínate, hay cosas que suceden en nuestro cuerpo que no tenemos ni idea,
Pues así de asombrosa es la obra de Dios. Pablo tenía un equipo. Bueno, el apóstol estaba preocupado por la iglesia de Éfeso. No sé si sus preocupaciones tenían sustento o simplemente la preocupación de todo pastor porque la gente alcance el plan de Dios. Pero Pablo estaba preocupado. Había pasado los años más intensos de su vida haciendo el trabajo en este lugar. Bueno, seguramente los pasó tan intensos en Corinto, pero lo que quiero decir es que fueron muchos años invertidos en Éfeso. Muchos años. Y los resultados fueron preciosos. Verdaderos discípulos. Hombres que hicieron la obra de Dios junto con él. Todo un equipo. Y bueno, habiendo invertido tanto tiempo, no quería que esto fuera en vano. Los amaba. Y buscando la última oportunidad para influir en ellos. Y también prevenirlos de peligros que probablemente percibía por problemas que veía en ciertos discípulos a futuro, o simplemente porque quería prevenirlos. Así que Pablo los llamó a Mileto, un puerto que está en el mar Egeo, en el área que hoy conocemos como Turquía. Esta era la última vez que los vería. Y entonces les dirige un mensaje muy importante a la vida de los ancianos, de los líderes de las iglesias que había en esta ciudad de Éfeso, de las células de esa ciudad. Pablo veía peligros. Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén y por eso no quiso detenerse en Asia, en la ciudad de Éfeso, que era la capital de esta provincia. No se quiso detener, sino que se siguió de largo y los llamó a que llegaran a este puerto de Mileto. Así es. Pablo buscaba hacerles ver a los efesios, en primer lugar, todo lo que habían recibido. Es increíble, pero a veces lo olvidamos. Olvidamos todo lo que hemos recibido. Olvidamos quién nos lo compartió. Y no es bueno olvidar. Nuestro corazón, cuando olvida, deja de apreciar. A veces olvidamos de dónde salimos. Y pensamos que somos hechos a mano. Nos creemos monedita de oro. Pero no. Bueno, no sé tú, pero a mí me sacaron del basurero. Si soy algo, si soy alguien, es por Jesús. Él cambió mi vida. Él me dio carácter. Yo era un joven pusilánime y soñador, que andaba por la vida ahí tristeando, no buscando la satisfacción en una experiencia emocional, en cantar, en mi carrera, tristeando por la vida, sin realmente encontrar nada. Recuerdo que a los 14 años pensaba que lo que yo necesitaba era tener una novia para ser feliz. Y un tiempo después vi una película que me inspiró, por si te gusta ir al cine, me inspiró, ¿sabes para qué? Para destruir mi vida. Se volvió como la inspiración para buscar esa experiencia emocional. Y bueno, la verdad es que esta película, como todas, era una fantasía, porque yo la emulé, la repetí de alguna manera y no encontré lo que la película decía que ibas a encontrar. Encontré miseria, esclavitud, una vida destruida. De hecho, esto me trajo a Cristo. Todavía recuerdo cuando esa experiencia emocional que se convirtió en algo equivocado, llegó a una crisis de tal magnitud que recuerdo haberle gritado a Dios que me ayudara. Le grité que me ayudara. Así es. Sí, del basurero. Afecté mi vida. El otro día
pensaba lo egocéntrico que era cuando era incrédulo. Todavía Dios tiene que trabajar en mi egoísmo hoy, pero cuando yo era un incrédulo, a veces me gusta platicar con mis hermanos, porque estaba tan metido en mi vida cuando yo era un incrédulo, que nunca supe qué pasaba en sus vidas. No sabía qué estaba pasando. El otro día, la esposa de uno de ellos me estuvo contando cómo se hicieron novios. Yo nunca supe cómo sucedió todo eso. Estaba totalmente metido en mis caminos, en mi egoísmo, en mi vida. Yo, luego yo y después de mí yo. Y así vivía cuando no conocía a Jesús. Gracias a Dios que Él me alcanzó. Todo cambió, aunque todavía hay muchas cosas que cambiar. Bueno, Pablo quería que recordaran lo que habían recibido. Él quería que recordaran todo lo que Él les había compartido. También quiso avisarles de los peligros que veía en el horizonte. Te repito, los conocía, los amaba y pretendía que se definieran para que los problemas que Él veía no se dieran. Bueno, Pablo buscaba recordarles aquellos años. En realidad hacía poco que había estado en Éfeso, pero quería recordarles porque se iba a despedir. Dice, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 20. Vamos a leer ahorita del 17 al 19, por favor. 20 del 17 al 19 de Hechos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sí, él quería que recordaran cómo habían sido esos tiempos. A veces olvidamos cómo es que llegamos a donde estamos, todo lo que ha tenido que suceder, el amor que ha habido por nuestras vidas, las oraciones, las enseñanzas y también lo que nosotros mismos hemos sufrido para llegar, lo olvidamos y dejamos de ser una guía clara para otros. Olvidamos que tuvimos tropiezos, olvidamos que a veces fallamos. Es verdad, si tú quieres vivir para Cristo, no quieres fallar. Yo no quiero fallar, pero fallo. Pero a veces le hacemos pensar a la gente, a los discípulos, que somos perfectos. Se nos olvida por toda la travesía por la que pasamos, los problemas que pasamos, cómo nos llegamos a equivocar, cómo llegamos a pensar esto, llegamos a pensar aquello, y entonces cometimos errores, y a veces fuertes errores. Y cuando nos presentamos como perfectos, entonces al enseñar a las personas, pues somos inalcanzables. Y no se trata de que le contemos las cosas que hemos hecho o en las que hemos fallado a toda la gente. La Biblia no nos pide eso. Pero sí nos pide ser honestos para reconocer que no somos perfectos, que hemos fallado, y en muchos momentos sacarás esas perlas donde hay una situación de necesidad, que alguien está pasando por una prueba, que ha fallado, que está desmoralizado, hundido, abatido. Tú puedes compartirle cómo Dios te sacó y entonces compartes tus tesoros. Sí, el discipulado es transmisión de vida. Y bueno, la obra de Dios como maestros, maestras, pastores, no se puede hacer de otra manera. Compartimos nuestra vida. Y eso es lo que edifica. En una ocasión, una esposa que estaba recién casada, a los 3 meses tuvo su primer problema matrimonial. Con el hombre de Dios. Impensable. Era el hombre de Dios. Pero tuvo su primer problema matrimonial.
Y entonces cuando llegó con Emilio a contarle sus problemas o el problema, Emilio le preguntó antes de todo, le dijo, ¿tú crees que yo fallo? Ella le dijo, Emilio, yo ni me pasa por la cabeza que usted falle. Le dijo, yo fallo como tú fallas. Y ya, cuéntame. Soy un ser humano, te entiendo. Así es. Él les recordaba cómo habían sido esos años. A veces lo olvidamos, las persecuciones, las lágrimas. Pablo se acordaba de Timoteo, se acordaba de sus lágrimas. ¿Cuántos momentos hemos tenido que llorar? Para bien o para mal. Y cuando hablo para mal, no me refiero a que sea equivocado, sino porque pecamos. Y hemos tenido que llorar. O a veces hemos tenido que llorar. Yo y mi esposa llorábamos por nuestros hijos, porque no veíamos cómo ayudarlos con su necedad. Nos aplicábamos en la disciplina, a veces fuimos inconstantes, provocamos muchos problemas por la inconstancia, porque yo podría decir que la clave de la disciplina es la constancia. Si tú le das vara cada vez que falla, tu hijo te va a obedecer. Siempre lo va a hacer. Y si no llega a hacerlo, hay disciplina. Pero a nadie le gusta que lo disciplinen. Entonces, si tú tienes la advertencia de que si va a fallar y le dices no, y cruza la barrera, disciplina. Y entonces él va a aprender a obedecer. Bueno, te lo comparto porque nosotros llorábamos por nuestros hijos. Me acuerdo que yo regresaba del discipulado todas las noches de ver a Rodrigo y otros de sus condiscípulos y llegaba y me paraba en la puerta de mi casa, de mi departamento, porque sabía que iba a entrar y iba a ser todo un oso que mi hijo o mi hija quisiera dormirse, que le íbamos a tener que dar disciplina, que se iba a poner a llorar, que lo íbamos a tener que volver a disciplinar, y yo decía, ¡ay, otra vez, Dios! Pero se cumplió el objetivo. Todavía hay mucho que hacer, mis hijos son jóvenes, pero ya son jóvenes, ya no son niños. Hemos olvidado las lágrimas. Pablo se las recuerda. Les recordaba también todo lo que había compartido. A los incrédulos judíos y gentiles les había llamado al arrepentimiento. Nunca olvides que fuiste llamado al arrepentimiento, que alguien tuvo el cuidado de llamarte al arrepentimiento, que alguien llegó y te compartió, un elocuente mediador muy escogido que anunció al hombre su deber, que le dijo que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de ir al infierno, que halló redención, y entonces su carne será más nueva que la de un bebé, la de un niño, volverá a nacer. Así es. Alguien te compartió, no lo olvides. Y él lo hacía constantemente para que fueran salvos. Pero a los creyentes, a los incrédulos les compartía el llamado al arrepentimiento. A los creyentes les enseñaba todo lo que necesitaban saber para descubrir el plan de Dios y desarrollarlo en forma plena. ¡Qué cosa! ¡Qué increíble! Todo lo que necesitaban saber para madurar y cumplir el propósito. Eso es lo que hacemos en estas reuniones y especialmente en el discipulado. Qué enormemente ricos somos de que alguien nos haya dicho cómo vivir. ¿Sí? El ser humano necesita aprender a vivir. Y este es el manual. Él les dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él anunciaba, no había rehuido anunciarles públicamente y entre las casas todo lo que ellos necesitaban.
¿Sabes? A veces nos da temor hablar de ciertos temas. Hoy los predicadores ya no quieren hablar, ya no te digo del infierno, que es un tema velado para los predicadores, sino del pecado. Porque hablar del pecado, hablar del infierno, no te hace un predicador popular. La gente se molesta, se ofende. Y hoy en día tú pones enlace o te metes a alguna predicación, no lo hagan, pero a la red, y las personas hablan de todo, pero no son claros en la salvación y tampoco llaman a la santidad. Estamos viviendo un tiempo terrible en la iglesia, no solamente en el mundo. Bueno, en realidad el mundo está como está porque la iglesia ha perdido su sabor. Así que él no rehuyó anunciar y enseñar públicamente y entre las casas lo que tenía que hacer. No tuvo temor de hacerlo. Estaba dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Alguien duda de que Pablo estaba dispuesto a sufrir por Cristo? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Él llama en todo lugar a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Tú ya te arrepentiste? Chiquito. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Orlando. Hay que arrepentirse para ir al cielo. Pablo les hablaba también de que por todos lados le presagiaban que tendría problemas a su llegada a Jerusalén. Le hablaban de cárceles, de problemas, de sufrimiento. Pero él estaba definido, completamente determinado a cumplir el plan de Dios. Estaba dispuesto a sufrir lo que fuera con tal de desarrollar de manera plena el plan de Dios. No le importaba sufrir por Cristo. ¿Sí? Sabemos que a los que hemos conocido a Jesús no solamente se nos ha dado el privilegio de creer en Él, sino también de padecer por Él. A veces nos queremos ahorrar los problemas y si nos identificamos con Cristo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es que querramos ser perseguidos y tenemos que ser sabios para no provocar persecución, pero es un hecho que si tú hablas del Evangelio te perseguirán. Así que Pablo estaba determinado a que nada le impidiera desarrollar a plenitud el plan de Dios. Dice el versículo 24, pero yo de ninguna cosa hago caso. O sea, le decían incluso profetas de los días de Pablo, que había profetas que tenían el don de profecía, le decían que iba a sufrir si iba a Jerusalén. Lucas mismo dice en Hechos que trató de persuadirlo y junto con todos los demás a que no fuera. Y él les dijo, pero yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No es extraño que este hombre haya terminado la carrera como la terminó. Un hombre que estaba determinado. Años después, en la carta que se considera su testamento, no lo lean, lo voy a leer, en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, dice él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? ¿Sabes qué le permitió llegar a la meta? Que tenía puesto sus ojos en el galardón. Tenía puesto sus ojos en lograr terminar la carrera. Había un premio al final y él quería alcanzarlo. ¿Sabes qué lleva a los maratonistas a llegar hasta la meta? Que no pierden de vista la meta.
En su mente todo el tiempo está, y esto es lo que los alienta a seguir. Les duelen las piernas. Nunca he corrido un maratón, lo más que he corrido es medio maratón, pero de repente ya no puedes, pero dices, no, tengo que seguir, ¿no? Yo nunca he competido, pero he corrido esos 21 kilómetros. Y cuando los corredores que se dedican a eso quieren terminar la carrera, no importa si son 10 kilómetros o 5 o 2, tienen en mente la meta. Pablo tenía en mente lograr llegar al final y que su vida honrara a Cristo, que llegara limpio, victorioso. Es lo que él quería, y eso lo llevó hasta el final. Pero yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él les avisó también que ya no volverían a ver su rostro. Fue una terrible noticia. Les avisó que nunca más regresaría a Éfeso, lo cual llenó de profunda tristeza, y cuando él se despedía para subir al barco allá en las playas de Mileto, se abrazaban de él los abrazaba y lloraban, porque habían oído que ya no lo verían. Rodrigo, ¿quieres leer el 20:25? Por favor. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Quieres leer el 37 y 38? También 20, 37 y 38. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, recuerdo a Pablo allá en Troas, ¿no?, comenzando a predicar y disertando hasta la madrugada, ¿no? Espero que no nos dé la madrugada, pero tenemos una meta que cumplir. Aquel día Eutico se quedó dormido y cayó del balcón al suelo y murió. Y Pablo bajó y lo resucitó. Bueno, espero que no se me queden dormidos. O sea que si a Pablo se le durmieron, a cualquiera, ¿no? ¿Perdón? Ya no. Bueno, él se cayó, se pueden dormir y no caerse, ¿verdad? Pero espero que no se duerman. Qué tremendo pensar en esto. Todos lloraban, ya no los iba a volver a ver. Pero él se despedía con absoluta conciencia. Se despedía con absoluta limpia conciencia. Qué increíble terminar lo que haces así, con limpia conciencia. De que dentro de lo que tú entiendes hiciste las cosas como tenías que hacerlas. Yo así terminé el discipulado con Rodrigo, con limpia conciencia. Y le anuncié a Rodrigo y a sus condiscípulos todo el consejo de Dios. Ellos tienen lo que necesitan para alcanzar el plan de Dios, como Juan Manuel lo hizo conmigo, como Emilio lo hizo con Juan Manuel, y como algunos de mis discípulos lo han hecho con sus discípulos. Terminaron. Tengo un discípulo que es obrero de tiempo completo, que se llama Jorge Cabeza de Vaca, que él ya terminó con sus discípulos. Su esposa creo que también, después de muchos años, terminó con sus discípulas. Y bueno, no hay nada más increíble que terminar con limpia conciencia, habiendo prevenido de peligros, enseñado la verdad, sin esconder nada, sin temor. A veces tienes que hablar de temas que son enfrentadores, pero tienes que tocarlos. Pablo lo hizo, sabía que era necesario, enseñando los principios, la doctrina que
les permitiría a los creyentes alcanzar ese proyecto, el proyecto divino. Por tanto, les dice en los versículos 26 y 27 del capítulo 20 de Hechos, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué increíble terminar así. Después de todo esto, les enfrentó, en primer lugar, a que ellos eran responsables del futuro de todos esos creyentes, porque Él llamó a los ancianos, a los líderes, y les dice en el versículo 28, 20-28, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si la gente está en tus manos, tus discípulas, tus discípulos, o incluso tus ovejas, nunca olvides que para que esto sucediera, Él las ganó, Jesús las ganó con su propia sangre. Es increíble. Estamos cuidando lo más preciado de Dios, sus hijos. A veces lo perdemos de vista. No estamos trabajando con tuercas, ni con tornillos, ni con clavos. ¿Sí? Tú puedes tener una ferretería o puedes tener una tienda donde vendes sneakers, ¿no? Y bueno, pues vendes los sneakers o las papitas, ¿no? Pero lo que hacemos es con vidas. A veces tenemos tanta superficialidad para aconsejar y se nos olvida que lo que le decimos a la discípula, al discípulo, puede determinar el futuro de su vida. Algunos se atreven a decirle con quién se va a casar tal persona. ¡Qué atrevimiento! Decirle, esa es la persona de Dios para ti y tú eres para Él. ¡Ah! ¡Me muero! De ese tamaño. Y bueno, en otras cosas, qué cuidadosos tenemos que ser. No son tornillos, no son alfileres, no es hilo, no es algo sin vida, son vidas. Nuestros consejos, los que le das a tus discípulas, lo que le das a tus discípulos, lo que le das a las personas que Dios ha puesto en tus manos, pues va a trascender. No se va a quedar como simplemente un concepto en la cabeza, en los oídos, sino que la persona está buscando que le digas qué hacer. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Dice que no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios. Y ahora les hace ver a ellos que ahora Él les pasa la estafeta. No debemos tener temor, claro, guiados por Dios en su tiempo, siguiendo principios, pero tenemos que saber que de lo que se trata al discipular es que un día vamos a pasar la estafeta. Y aunque no quieras, porque un día Dios te dirá, sube acá. Y aunque no quieras, vas a tener que pasar la estafeta. Algunos se resisten a esto. Decía un discípulo, bueno, no sé si llamarle así, pero decía que él no quería ser discípulos porque luego sus discípulos iban a ser sus rivales. Y aunque esto puede pasar, y a veces pasa más de lo que uno quisiera, finalmente tú tienes que confiar en el Señor y confiar en tus discípulos. Ya es un asunto de ellos si deciden hacer las cosas equivocadamente y dividir la iglesia o multiplicarla, porque los discípulos verdaderos lo que logran es la multiplicación y los que no lo son lo prueban dividiendo.
Los discípulos que dividen, bueno, no son discípulos, ya probaron que no lo son, no son íntegros. Yo creo que una de las características más importantes del discípulo es que es íntegro. No hay doblez, no esconde nada. ¿Sí? El camino del hombre perverso es torcido y extraño. ¿Sí? Ese camino de esa persona, tú nunca ves con claridad, siempre hay cosas escondidas. Híjole, dices, ¿qué le pasa a esta persona? El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. No hay nada que esconder. Es transparente. Bueno, ¿qué responsabilidad tenemos? Por eso Pablo en ese momento les dice, yo ya hice lo que tenía que hacer, estoy limpio de la sangre de todos. Ahora ustedes son los responsables. Por tanto, mirad por vosotros, fíjate el orden, ¿verdad? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Qué tremendo es cuando te dicen en el avión que si traes a un niño, primero te coloques el oxígeno y luego se lo coloques a él. Tú no podrás ayudar a nadie si tu vida no está bien. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y Dios te recuerda, la cual Él ganó con su propia sangre. Después de esto, en segundo lugar, después de encargarles la iglesia, en primer lugar, y en segundo lugar, después de hablarles, en segundo lugar les va a hablar de los peligros que veía en el horizonte. Te vuelvo a decir, quizá por problemas que veía concretamente en ellos, o simplemente previniéndolos para que tomaran las decisiones que evitaran que sucedieran estas situaciones. ¿Quieres leer, por favor, Hechos 20, 29 y 30? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Peligros. Peligros de afuera y peligros de adentro. ¿Quién iba a decir, verdad? Peligros de afuera y peligros de adentro. En primer lugar, les habla de los peligros, de las amenazas de afuera. Les avisó que vendrían lobos rapaces. Así es, sale el pastor y llega el coyote al gallinero, dicen, ¿no? Inmediatamente se aprovecha el diablo para atacar. Pablo se iba y les dice, ahora van a entrar lobos rapaces. Y no quiere decir que en los días de Pablo no los hubiera, pero les avisa que van a llegar. Es tremendo ver esta amenaza sobre la iglesia de Éfeso, pero también sobre la nuestra. Y es verdad que puede venir personas a tu vida, a la vida de la iglesia, hombres que se presentan como hombres de Dios, pero en realidad, como les llamaba Jesús, son verdaderos lobos vestidos de ovejas, que tratarán de desviar tu corazón, en primer lugar, de Dios, de amar a Dios, y pretenderán cambiar tu actitud hacia tu iglesia. Son lobos, son rapaces, rapiña, que tienen la tendencia para robar, rapaces. Lobos rapaces, que pretenden robar tu corazón de Jesús, tu corazón de tu pastor, tu corazón de tu maestro. Esa es la idea, robarte. Es un lobo rapaz. Sí, este es un asunto en el que debemos pensar. Van a pretender cambiar tu actitud hacia tu pastor, hacia tu iglesia.
Van a pretender destruir la imagen de tu pastor, especialmente por medio de doctrinas, argumentándote que no estás enseñando, que no te están enseñando la verdad. Y a través de esto, dice el versículo, devorarte. Así dice, que van a venir y te van a devorar, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así es, estos lobos te van a devorar como un lobo rapaz. Pero hoy en día ni siquiera necesitamos que llegue alguien de afuera y se meta al grupo. Hoy en día la amenaza está en las redes, en la red, en el internet, en el televisor. Cuidado con esos lobos, cuidado con lo que ves en la red, lo que lees en la red, y también de repente te pones a ver algún predicador en la televisión y no sabes si va a robar tu corazón de Dios y de tu iglesia a través de una doctrina que te tropiece, que te lleve a vivir una vida que no va a ser de gozo ni de paz ni de victoria. Porque una de las características de la sana doctrina es que guía a una vida sana. La herejía enferma la vida. Aquel que sigue una herejía, tú lo ves que cojea espiritualmente. Algo no anda bien, no lo ves estable, no lo ves victorioso, no lo ves gozoso, no lo ves estable. No tiene paz. Porque la doctrina del diablo no conduce a una vida buena. Así es, lobos rapaces. Ellos van a llegar y te van a decir que tu pastor, que tu maestro, que te dijo, que no hizo, que no sé qué. Así es. Pero a ellos no les interesas. Ellos son lobos rapaces, nada más te ven como un número, como una presa. En una ocasión, un pastor de ovejas físicamente decía, él decía en una ocasión que él, en 2 ocasiones, un puma había llegado a destruir su rebaño y que nunca lo vio, nunca vio al puma. Y dice que este depredador se ensañó con las ovejas, que solamente las despedazó y ni siquiera se comió algunas. Lo único que tenía era una sed de destruir, de matar. En 2 ocasiones dice que su rebaño fue destruido de esta manera. A ellos no les interesas, no te conocen, no saben de tus problemas, no saben por lo que has pasado, no han orado por ti, no te llevaron a Cristo. Son rapaces, es decir, dados a la rapiña, al robo. Esos lobos rapaces, esos que se presentan como la respuesta, como que lo tienen todo, en realidad te verán solamente como un número, como un trofeo. Este es el primer tipo de peligro del que les habla Pablo. Hay otro, los peligros de adentro. Vamos a leer nuevamente el versículo 20-30, por favor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Alguna vez pensaba lo mismo que Juan Manuel pensaba? Pensábamos que los discípulos estaban blindados. Y hemos descubierto que no. Es verdad, Pablo les dio todo el consejo de Dios, pero todavía ellos tenían que decidir seguirlo. Y no seguirlo nada más hoy, mañana y por alguna temporada. Para terminar la carrera hay que seguir la luz hasta el final. Qué tremendo. Una de las cosas más tristes que he visto es, antes cuando yo comencé la vida cristiana pensaba que las personas tropezaban cuando estaban comenzando. Ni siquiera pasaba por mi cabeza que un pastor, alguien con discípulos, con células, tropezara.
Ni se me ocurría. Por eso estamos hablando de este peligro. Imagínate, no solamente van a venir lobos de afuera a devorar, sino que dice que habrá hombres, ya no les llama discípulos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque probaron que no lo eran. Sí, les dijo, y de vosotros mismos. Acuérdate de Judas. Acuérdate de Diótrefes. No sabes quién es Diótrefes, yo creo, pero te voy a hablar de Diótrefes. Acuérdate de Alejandro el Calderero. O de Himeneo y Fileto. Acuérdate de Hermógenes. Tropezaron. Demas. ¿No? Tenemos que pensar. Si ellos tropezaron, si hubo un Judas, si Pedro negó a Jesús, Pedro, ¿qué nos queda a nosotros? Por eso Pablo les avisa y les dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando los apóstoles en la última cena oyeron una frase similar, ellos no voltearon a ver a Judas. Sí, pues Judas. No, Pedro. O Simón el Celote, ese cuate, está grueso. Cuando él les dijo, uno de ustedes me va a entregar, no voltearon a ver a Judas. Todos pensaron que eran capaces de hacerlo. Y este versículo habla de ti y de mí. Somos capaces de hacerlo. Nuestra naturaleza es terrible. Por lo tanto, hay que vivir fiel hoy. También mañana. Y pasado mañana. Y también después. Cada día. Cuidar nuestra vida. Como le decía, había unos hermanos de sangre y uno de ellos iba a salir de viaje. Y otro de sus hermanos le dijo, oye, cuida tu vida, no sea que después te usen como ilustración. Qué tremendo, ¿verdad? Cuida tu vida, no sea que después seas una ilustración de la desobediencia. Qué terrible es escuchar, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Sí sabes que este no es el único versículo que habla de Demas, ¿verdad? Pero es el único que recordamos. Las manchas no las podemos olvidar. Quedan grabadas. La persona puede haber brillado y brillado y brillado, y el día que se equivocó es el día que no puedes olvidar. Y más si te hizo algo a ti. Aunque haya sido una luz increíble durante años, si te falló, no lo puedes olvidar. Qué naturaleza tenemos, ¿verdad? Qué tremendo. Pero así somos. Así que Pablo les avisa de un peligro que puede suceder con ellos, ya no de afuera, sino de adentro. Sí, personas que se levantarán. ¿Y sabes cuál es el gran elemento que provoca esta deserción? El orgullo. Esto es lo que te envanecerá, que te dividirá de tu iglesia. A veces puede ser por el efecto de algún lobo rapaz que cambió tu actitud, o simplemente tu orgullo que te lleva a buscar protagonismo, que te lleva a tener codicia por poder. Tu orgullo te engaña, te lleva a querer tu propio trabajo. Yo voy a tener mi célula, mis discípulos, mi iglesia. Te lleva a pensar, como te decía en Diabolías 5:3, ya me iba a equivocar. Tú no necesitas a nadie. Yo no necesito a nadie. Es la frase, ¿no?, del diablo. Y él te divide. Y divides los corazones.
de los débiles y de los ingenuos. O de otros con el mismo orgullo que tú y que también quieren generar su propia iglesia, ¿no? Ahí tenías a Coré, a Biram y esos 3 de Rubén y el levita Coré dividiendo al pueblo porque querían el lugar de Moisés. Eso es lo que querían. Pablo se despide de Timoteo y le dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. De los cuales son Himeneo y Fileto. No me acuerdo si son ellos, pero si alguien se sabe 2 de Timoteo, ahí dice, no sé si es Hermógenes y el otro, pero ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, cabezas de división. ¿Sabes de dónde? De Asia. ¿Sabes a quién les está hablando Pablo ahí en las playas de Mileto? A los de Asia. Éfeso era la capital de Asia. Y cuando escribe años después su testamento, le dice a Timoteo, que era quien había sido enviado a Éfeso a ser el pastor, le dice, ya sabes esto. Ahora que estoy a punto de morir, todos los que están en Asia me han abandonado. Parece que no escucharon aquel mensaje en Mileto. Pero él les está avisando que se van a levantar algunos de ellos mismos que quieren el poder, que quieren su propio trabajo. Qué tremendo vivir esta dieta en G3:16. ¿Quieres leer, por favor, Romanos 12:3? El orgullo, este monstruo de las 1000 cabezas, el orgullo, ¿cuánto daño ha causado a la iglesia y a las vidas? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo, pues, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes que vivir en orgullo es perder la cordura? Es estar un poco loco o muy loco, ¿no? Dalí era un hombre excepcional, pero estaba bien loco. ¿Y sabes por qué? Por su orgullo. O sea, lo que él hacía con sus manos era asombroso, pero el orgullo lo tenía loco de remate. Hacía muchas cosas absurdas. Y así es el orgullo. A Saúl el orgullo lo puso a girar, lo volvió loco. Su orgullo. Estaba dispuesto a matar a su hijo por su orgullo, a su hijo. El orgullo ciega. Bueno, de hecho, vivir controlados por el orgullo no está establecido ahí en los problemas psiquiátricos, o no sé si lo esté, pero uno de los renglones es orgullo, pérdida de la cordura. ¿Y quién no tiene orgullo? Así que la amenaza está sobre ti, sobre mí. Así es. Dios te llama a pensar de ti con cordura. No te llama a que tú digas, soy lo peor, no sirvo para nada. No, eso también es orgullo. De otra manera, llamar la atención para que te diga, no, hermanito, si eres lindo, te quiero, te amo. Y entonces le hacen al orgullo así, ¿no? Logra el objetivo de llamar la atención. Sí, el orgullo es el monstruo de las 1000 cabezas. Entonces, el asunto aquí es que el orgullo
te lleva a pensar de ti más de lo que debes pensar. Y Dios te llama a pensar de ti con cordura. O sea, yo tengo que entender quién soy para Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha planeado que yo sea de influencia, y entender mi lugar y colocarme en el cuerpo pensando de mí con cordura. Y siempre dispuesto a servir, como lo dice Pablo a los filipenses. Nada hagáis con contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Siempre dispuesto a servir, a escuchar, a dar tu vida, a entender cuánto tienes que aprender todavía. ¿Sí? Cada uno estimando a los demás como superiores a él mismo. No es que te menosprecies, sino que aprecias la vida de los demás. No las menosprecias. El orgullo, pequeño problema. Cuando yo leía un versículo, unas palabras de Jesús, yo no podía entenderlas. Bueno, hay muchas que no entiendo, pero esta frase, cuando yo comenzaba la vida cristiana, yo no entendía por qué decía Jesús, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Se me hacía como muy obvio. Pues yo sí quiero ser como mi maestro. O sea, me encantaría ser como Juan Manuel. Pero mi orgullo en algunas ocasiones me ha engañado a pensar que yo voy a ser mejor que él. Y de repente digo, take it easy, my friend. Aquí en Mérida se dice patiki. ¿Cómo? Patiki. ¿Otra vez? Patiki. Pat-i-i. Patiki. 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 Suena a un paso de baile. Qué tremendo, ¿no? Suena parecido. Patiki. Pues así es. Todos tenemos una naturaleza capaz de, bueno, lo dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Así que bástele al discípulo ser. Yo decía, bueno, ¿por qué dice esto, no? ¿Acaso a los discípulos, los apóstoles, no sería su máxima aspiración ser como Jesús? Desde luego que sí, pero hubo ocasiones en que algunos de ellos se tropezaron ahí y querían ser mejores. ¿Lo puedes creer? Pero así es el orgullo. ¿Mejores que Jesús? Bueno, no sé, estaban engañados como nuestra naturaleza nos engaña. Bueno, la verdad, los pastores, las maestras, los maestros, en lo último que pensamos es en ser un límite para las personas que Dios nos ha encargado. O sea, pero Jesús, cuando nos dice esto, bástele al discípulo ser como su maestro, no está pensando en que tú seas un límite, está pensando en que limites tu orgullo. O sea, no está pensando en que tu maestro sea un límite para ti. O sea, yo lo que quiero es que mis discípulos tengan más éxito que yo, que sean mejores. Imagínate el orgullo que te lleva a ver en tus discípulos a un rival, como te decía hace rato. Así es. Él estaba pensando en el peligro del orgullo. No exactamente en que el maestro o la maestra o el pastor sean un límite para los discípulos, que ellos no puedan aspirar a ir más allá de ellos. Bueno, en realidad es lo de menos. Lo importante es que cumplas el plan de Dios. Esto es lo que te debe interesar. Jesús les dijo a los discípulos que ellos iban a hacer una obra mayor que la que él iba a hacer. Obviamente no se refería a la redención, se refería al trabajo que iban a desarrollar. Jesús se abocaría a Israel. Pablo alcanzó Europa. Pero ese era el plan. Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Él fue enviado a redimir a la humanidad. Pero en cuanto a su obra humana con personas, los apóstoles hicieron una obra mayor. Entonces, es absurdo pensar en que voy a ser mejor
mejor abócate a cumplir el plan de Dios para tu vida. En lo último que pienso es en limitar a mis discípulos. Limitarlos al crecimiento que yo he tenido. No pienso en eso. Como te decía, yo quiero que ellos sean mejores que yo. Sí, si Dios lo permite, que alcancen más, hagan más. Quiero que alcancen cosas más grandes que yo he alcanzado. Además te voy a decir algo, me conviene, porque yo voy a ganar recompensas de lo que ellos hagan, así que síguele, Rodrigo. Piensa en lo absurdo de sentir que tus discípulos son para ti alguien que te ensombrezca, rivales, y por eso los limites. ¡Qué absurdo! O sea, yo estoy invirtiendo todo para que ellos vuelen. Qué tremendo verlos como una competencia. Saúl veía en David a un competidor. No pudo soportar que a él le dieran 1000 y a David 10,000. Esa cancioncita, ese himno cristiano nunca se le pudo olvidar. David mató a sus 1000. No. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Nunca la pudo olvidar, se le cruzó y nunca la pudo digerir. Se volvió loco. Oye, qué maravilla que haya un soldado mejor que tú en tu ejército. Mató a Goliat. Bueno, David tenía 30 mejores que él, que lograban proezas. Y además, qué maravilla que en tu ejército haya gente de esa altura, ¿no? Pero así es el orgullo. Jesús no estaba pensando en que tú fueras un límite para tus discípulos. Él está pensando en tu orgullo, en la tremenda trampa que el orgullo es para nuestra carrera espiritual. Es verdad que no se trata de que nosotros como pastores o maestros, maestras, detengamos a nuestros discípulos, como lo vamos a ver con Pablo. Pablo nunca hizo eso. Al contrario, él los necesitaba, los impulsó, trató de desarrollarlos al máximo para que lograran la voluntad de Dios. Pero tampoco se trata de que el orgullo te entrampe, haciéndote pensar que tú eres mejor que todos y no necesitas a nadie. Esta es la gran mentira del diablo. Todos necesitamos a todos. Como te decía hace un rato, somos un cuerpo. El orgullo ciega y te impide ver tus limitaciones, tus debilidades y tus necesidades. Así es. Qué tremendo que a veces perdemos de vista qué humanos somos. ¿Sabes? Cuando el diablo te tropieza con el orgullo, él no se va a conformar con que simplemente tú tomes tus discípulos y sigas haciendo la obra como aprendiste y te vayas por ahí. ¿Cómo crees? No, él cuando te tira, te patea y en el suelo brinca sobre ti y te hace pedazos. O sea, él no se va a conformar, estoy hablando en forma, no sé, absurda realmente, porque si te divides es lo peor que puede pasar, pero no se va a conformar con que tú te vayas y sigas sirviendo y ganando las almas. No, él va a envenenar tu mente con amargura, con resentimiento, con odio, pero además te va a empujar de tal forma fuera del camino que te va a llevar a la herejía. Dice que estas personas van a hablar cosas perversas. Van a torcer la escritura. Perverso es algo que se desvió. El diablo no se va a conformar con que simplemente te vayas, sino te va a llevar que la división sea en serio. Ya ni siquiera piensas como ellos. Ya no crees lo que ellos creen. Ese es el plan. Es una división a fondo, en lo profundo del corazón, a través de la herejía. De hecho, la palabra división, herejía, en griego tienen que ver.
Son similares, porque la herejía siempre guía a la división y la división siempre guía a la herejía. Increíble que algunas personas que ganaban las almas en nuestra iglesia y eran tremendos ganadores de almas, hoy creen una herejía y ya no hablan de Cristo. ¿Lo puedes creer? Gente que, bueno, no había persona que se cruzara que no les hablaran, que no les dieran un folleto. Hoy ya no hablan de Cristo, porque han creído una herejía. O sea, la división va a ser a fondo. Así te odia el diablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y contiendas en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañarán los corazones de los ingenuos. Sí, Pablo se lo dice a los romanos en el 16, 17 y 18. ¿Sabes qué significa la palabra diablo? El que divide. Diablo. Diablo significa el que divide. Él te quiere dividir de tu iglesia, de Jesús, de tu pastor, de tu maestro. Por eso Pablo les está recordando de dónde salieron, quién los cuidó, quién oró por ellos, quién los llevó a Cristo. Cosas que solemos olvidar. Que alguien nos cuidó, que alguien oró por nosotros, que alguien nos llevó a los pies de Jesús. Así es, el que divide. Y el diablo te quiere dividir para hacerte pedazos. Él es el rey de la división. El que inventó la frase de divide y vencerás, no fue, creo que Julio César se le atribuye, o a uno de los Césares, aunque se me olvidó, bueno, pero quien inventó divide y vencerás fue Satanás. Esa es su estrategia, dividir para destruir, dividir para destruir. Maquiavelo también lo decía, no hay duda, divide y vencerás. Él divide matrimonios, divide hogares, divide iglesias. El diablo divide países. Cuidado con la división. El diablo sabe que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Por eso su herramienta es divide y vencerás. Él sabe que una casa. Y bueno, Pablo termina su discurso recordándoles el gran amor que tiene por ellos, el intenso trabajo que hizo, y los encomienda a las mejores manos, las de Dios y las de su palabra. Su palabra tiene el poder para bendecir tu vida de una manera asombrosa, llevarte a la madurez y llevarte a alcanzar recompensas. ¿Quieres leer, por favor, Hechos 20, 31 y 32? Antes de leerlo, bueno, sí, léelo, por favor. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo tenía todo un equipo increíble. Aquel día, sabiendo que no los vería más, habiendo hecho lo que le correspondía en estas vidas, les había enseñado todo el consejo de Dios, ahora les estaba encargando a esos pastores, a esos obispos, que es la misma palabra, que se encargaran de la gente de Éfeso. Y dice, yo estoy limpio de la sangre, ahora les toca a ustedes hacer la obra. Bueno,
Un día será así, probablemente en tu vida. Alguien te encargará que cuides a aquellas personas con las que creciste, junto con ellos. Pero Dios te encargará que los cuides. Y bueno, las grandes manos en las que Dios nos encomienda y nos coloca es en las manos de Dios y de su palabra. Muy bien. ¿Podríamos tomar un receso? Unos minutos y volver para relajarnos. Ok. Ya casi termina, pero me gustaría tener un relax, un tiempo ahí. Ok, vamos a dar 5 minutos y regresamos. Bueno, hablábamos de que el apóstol Pablo tenía un equipo increíble. Él sabía que no iba a poder hacer la obra solo. Y Dios puso en sus manos gente extraordinaria. Gente que pudo continuar con lo que él había iniciado. Nunca debemos perder de vista que somos un cuerpo y que cada uno tiene una función y que cada función es vital. Así es, nunca lo pierdan de vista, porque somos miembros los unos de los otros. Así dice la Biblia. Somos un cuerpo. ¿Quieres leer, por favor, Romanos 12, 4 y 5? Nunca pierdan de vista que somos un cuerpo y que nos necesitamos. Y es maravilloso necesitarnos. Es una mentira, es una fantasía pensar que lo podemos hacer solos. Nadie hace todo solo, nadie puede hacerlo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Aquellos que se sometieron a los principios, a esos principios de la Biblia, desarrollaron ese papel que Dios planeó. En realidad, tú sigues la palabra y la palabra te va guiando paso a paso, a través de las cosas más sencillas, pero fundamentales. Tú vas desarrollando el plan de Dios. Es increíble que tú te levantas en la mañana, te pones a leer la Biblia, te das cuenta quizá de algunos errores, de algunos pecados, ubicas algunas situaciones leyendo, te pones a orar, lo colocas en manos de Dios, piensas en el día que sigue y empiezas a orar por ciertas circunstancias, y tú estás siguiendo las bases de la vida cristiana que escuchaste el día que te convertiste, que leyeras y oraras, pero esos principios tan fundamentales y sencillos, pero tan vitales, te empiezan a colocar en el camino de la voluntad de Dios. Te ubicas, sales determinado, caminas por la vida y siguiendo los principios sencillos, te encuentras con alguien listo para convertirse. Ayer estaba yo en el hotel, estaba yo estudiando el mensaje que vimos ayer en la noche y la verdad sí andaba apurado porque a veces no me es tan fácil preparar, concentrarme, alcanzar los objetivos del mensaje y llegó una persona a limpiar el cuarto, un hombre. Entonces, en ese momento, pues yo de hecho había orado para testificarle a la persona que llegara, pero en ese momento estaba estudiando y decía, híjole, es que tengo que estudiar. Y Dios me decía, pero ahí está esta persona. Y entonces le empecé a testificar. Obedecí la voz de Dios, le empecé a testificar. Se llama Emanuel. Le han hablado de Cristo a él. Le estuve hablando de Cristo. Y ahí entre jalones fue entendiendo, limpiando él por allá, yo lo perseguía es un lugar muy pequeño, pero en el baño y por acá cuando trapeaba, etcétera. Entonces, gracias a Dios, quiso recibir a Cristo. Alguien que ya había oído, que Dios lo había sembrado a través de, no sé, su familia, pero gracias a Dios quiso orar para recibir a Cristo.
No sé si se convirtió, espero que sí, pero te comento esto porque ¿está más frío o está igual? Ah, no, está bien. ¿Cómo? Yo por eso lo eludo, porque me seca la garganta al hablar. Bueno, si sigues los principios, sales y encuentras, te dijeron que leyeras, oraras y testificaras. Lees, Dios te ubica, oras, colocas las cosas en las manos de Dios, ya estás en la voluntad de Dios concreta de tu vida en ese día. Y sales, te dijeron que testificaras, pues testificas, y resulta que la persona que ganas, Oscar, es una puerta. Y que Dios te abre una puerta en una colonia de alguien que es amigo de no sé cuántos, porque lo conociste en la universidad, lo conociste en tu trabajo, le testificas y es una puerta. Y en unos meses o años empiezas a predicar en una célula de este contacto. ¿Y qué hiciste? Seguir los principios, leer, orar y testificar. Los principios fundamentales, y te guiaron al plan de Dios concreto para tu vida. Las personas que hacen esto van descubriendo la voluntad de Dios y Dios las va ubicando dentro del cuerpo de Cristo. Aquellos que ignoraron los avisos de Pablo, o aquellos que ignoran o tratan de evadir los avisos, fueron traspasados por muchos dolores. Y además, causaron un grande daño en la iglesia, la dividieron, la afectaron. Dios busca prevenirnos y que de ninguna manera seamos de esos que el diablo pudo usar para destruir la iglesia del Señor, la que Él salvó con su propia sangre. Por eso Pablo hace una advertencia tan seria. Tengan cuidado, porque esto no es un asunto de tornillos o de tuercas o de gansitos o de algo así que vendes en tu tienda. Son vidas. Dentro del equipo de Pablo hubo de todo. De todo. Y también hubo esto en el grupo del Señor Jesucristo, entre los mismos apóstoles. Es sorprendente ver cómo los discípulos iban desarrollando el trabajo. Cada uno de una manera muy simple y humilde fue siendo ubicado dentro del plan de Dios, desarrollando su propia función, evangelizando a diestra y a siniestra, y además cuidando a los convertidos para llevarlos a crecer por medio del discipulado. Y ese discipulado corría por todos lados. Qué maravillosa la obra, que así la hacían y así pretendemos hacerla. Es maravilloso. Todo esto era un verdadero espectáculo. Cuando lees el libro de Hechos es increíble. Presenciar todo lo maravilloso, lo sorprendente que sucedía y ver cómo Dios estaba utilizando a todo tipo de personas. Sí, a todo tipo de personas, mujeres y hombres que se colocaban en las manos de Dios con diferentes dones, peculiaridades, características, habilidades y con personalidades diferentes. Es asombroso cómo Dios empezó a usar a un cuerpo, cada miembro importante en lo particular. Pero los que se descuidaron, los que fueron presas del orgullo, los vemos sufrir, causar estragos en la obra de Dios, destruir sus propias vidas y completamente su futuro. Si tú dijeras, bueno, todo va a estar bien, ¿no? Aquellas personas que se han dividido no están bien. Y la historia no ha terminado. Todavía no llegamos al tribunal de Cristo. Decía Malaquías que un día sabremos la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Un día vamos a ver la diferencia. Hoy quizá se nota. Incluso el mundo puede menospreciar a aquellos que viven para Cristo. E incluso algunos de la iglesia pueden menospreciar a los que viven en santidad. Algunos jóvenes
reciben una fuerte persecución, ya no te digo del mundo, sino de sus propios compañeros jóvenes que se empiezan a decir cosas porque, ay, ¿a poco muy santo? Solo porque quieres vivir para Cristo. Tito, tremendo discípulo del apóstol, hijo en la fe del apóstol, que iba asumiendo cada vez un papel más trascendente en el trabajo de la iglesia, en el trabajo de Pablo. Lo vemos como Pablo lo envía a una comisión especial a Corinto. ¿Quieres leer 2 de Corintios 7, 5 al 7? Pablo estaba preocupado por los corintios. Los corintios era una iglesia, bueno, una ciudad en la que había muchas tentaciones. Sí, la Ciudad de México, lugares, bueno, no creo que haya un rincón en el planeta que no tenga muchas tentaciones, pero los lugares turísticos ofrecen muchas tentaciones, como Mérida. Hay diversidad de personas, en fin. Y la gente cuando sale a vacacionar, no pocas veces tiene planes de pecar. Por eso los lugares turísticos son peligrosos. Porque las personas no solamente viven la vida como tú la vives en donde vives, que tienes que hacer tu trabajo, que te levantas, que haces, siempre estás ocupado. Pero cuando vas de paseo o de vacaciones, a veces las personas tienen planes de pecar. Por eso los lugares turísticos son peligrosos, porque la gente se atreve a hacer cosas que no haría donde vive. Así que ustedes tienen un gran reto en Mérida, como en otros lugares, Cancún. Vamos a ir a Cancún. Él va a ir me va a llevar a Cancún. Va a estar ahí con Arturo Solorio, apretando botoncitos para ayudarme. Oren por la campaña y también por la plática que les voy a repetir el mismo sketch allá y aquí. Espero que Dios me use. Vamos a leer 2 de Corintios 7, 5 al 7. Tito fue enviado a una comisión especial. Porque, de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Así es, Tito era un discípulo, bueno, alguien que estaba creciendo, que tendía la obra, que Pablo podía enviar y sabía que él podía darles un reporte objetivo, incluso ayudar a algunas personas con lo que él había aprendido y regresar con un reporte claro a la vida de Pablo. Luego lo envía a Creta, a que cumpla también una misión especial. Le llama a levantar ancianos en la iglesia de Creta. Es impresionante. Este hombre no solamente era un discípulo, bueno, no va una cosa con otra, pero él no solamente era alguien que ayudaba, sino era un verdadero pastor, un verdadero maestro que podía establecer ancianos en una iglesia. Después, al final de sus días, dice que Tito se fue a Dalmacia, que es Croacia actualmente. No sabemos si se fue de misionero o ya había un trabajo ahí y él lo continuó, pero Tito era alguien impresionante. Tíquico. Mis hijos, cuando estaba diciendo esa palabra en una predicación, se empezaron a reír. Es un poco raro este nombre. Tíquico, un tremendo colaborador. De esas personas que tenían comisiones especiales. Somos un cuerpo, no todos hacemos lo mismo. Tíquico, ¿sabes qué hacía en ocasiones? Llevaba reportes de Pablo a las iglesias. ¿Sabes cómo se llaman esos reportes? Las epístolas. Sí, Tíquico llevaba las cartas de Pablo a las iglesias. Llevó la de los Efesios,
la de los Colosenses y la de Tito. Tíquico le llevó la carta de Pablo a Tito, se la llevó Tíquico. O sea, quizá Tíquico no era un pastor, un maestro, pero un extraordinario ayudante. Pablo en 2 ocasiones se refiere a él con palabras hermosas: hermano amado y fiel ministro del Señor. ¿Qué más grande cualidad podemos ambicionar que la fidelidad? En el tribunal de Cristo no van a decir, bien, buen pastor, bien, buena maestra, bien, buena mamá, bien, buena esposa. Seguramente habrá recompensas para buenos esposos, buenas esposas, buenos maestros, buenos pastores. Pero ¿sabes qué dirá? Bien, buen siervo y fiel. Puedes ser el más extraordinario evangelista del planeta, el más impactante maestro de la Escritura. Si no eres fiel, no sirve de nada. Demas me desamparó amando este mundo. ¿Qué palabra usa Pablo? Me desamparó amando este mundo. Qué tremendo, ¿no? O sea, él recibía el amparo de Demas. ¿Sabes que Demas es presentado siempre en los versículos que habla de él con Lucas? Así como Jesús enviaba de 2 en 2 a sus discípulos, Pablo utilizaba a los discípulos juntos y él parece ser que trabajaba de 3 en 3. Él, uno así bien capacitado y luego otro que estaba siendo formado. Es impresionante lo que Pablo hacía y la forma de hacer la obra, cómo se iban preparando Tito, Timoteo, Tíquico, Epafrodito y todos ellos. Algunos de ellos lo acompañaron, fueron formados y al rato, como vamos a ver, Timoteo se quedó en Éfeso como el pastor. Tito fue allá a Croacia a hacer la obra. Y Tíquico era alguien que tenía era un hombre, un creyente que había crecido, que entendía la obra, que podía llegar y darle reportes de los distintos lugares de Colosas, de Éfeso, a Pablo, y de esos reportes, ¿sabes qué surgía? Una carta. Tú dirás, si se le ocurría a Tíquico, ya no te digo mentir, sino exagerar. Él era objetivo, sobrio, para contar cómo eran las cosas, cómo eran los problemas, y entonces Pablo tenía, pues ya no había estas cosas, ¿no? O estas cosas. Hoy en día el WhatsApp hace que tú estés al día con los que están del otro lado del planeta, ¿no? Lourdes está, la misionera de Portugal, está en el WhatsApp de mis condiscípulos, porque ella fue mi condiscípula. Entonces estamos recibiendo señales, mensajes de Portugal, ¿no? Es increíble. Y Juan Manuel ahora está discipulando al pastor de Francia, que es Abdo, este muchacho, y está obviamente en contacto con el WhatsApp, ya ni siquiera el mail, ¿no? Que a veces se me juntan, ¡ay, 80 mails!, ¿no? ¿A qué hora? Y lo único que hago es borrarlos, porque algunos son de Vancomer, de esto, del otro, y borrando, ¿no? Pero hoy estás conectado, antes era el mail, ¿no? Lo que te mantenía, el Facebook ahora y todo eso, en lo que andan los muchachos. Yo tengo Facebook, pero nunca lo veo. Así es, sí tengo pero Facebook no lo veo. Es increíble el WhatsApp. O sea, esto es algo que dices, qué barbaridad. Bueno, Tíquico, Lucas. Un monumento a la fidelidad. Es increíble. Por ahí Pablo se lo encontró en Filipos. De hecho, se sabe que él era de Antioquía. Y desde aquel segundo viaje lo acompañó, pero realmente fue por poco tiempo. Se quedó Lucas en esa iglesia que había crecido mucho, que era todo un centro misionero. Se quedó como pastor en Filipos. Cuando Pablo inicia el trabajo en Filipos, se queda ahí.
y unos años después Pablo pasa nuevamente por Filipos, creo que en su segundo viaje misionero, ahorita no me acuerdo, y desde ese día hasta que Pablo murió, Lucas estuvo con Pablo. Imagínate, 15 años con él, junto con Timoteo. Un hombre, quizá más de 15 años con Pablo. Cuando escribe desde la prisión, su última prisión, desde la cual después murió, porque según la tradición Nerón lo degolló, esa última prisión que está en segunda de Timoteo, donde él le pide el capote y los libros y los pergaminos a Timoteo, porque tenía frío y estaba en un lugar muy hostil, una prisión horrible. Ahí estaba Pablo, y ¿sabes qué dice? Solo Lucas está conmigo. Todos lo abandonaron. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Sí, ya sabes esto. Me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pero Lucas estaba con Pablo. Imagínate, esa fidelidad, ese andar con Pablo de un lado a otro, le permitió ser el escritor más prolífero del Nuevo Testamento. Fue más prolífero que Pablo. Lucas y Hechos es más que todo lo que escribió el apóstol Pablo. Claro, no podemos comparar, todo es vital, pero es asombroso lo que Lucas escribió. ¿Quién iba a pensar que este médico, ¿no? Quizá puedo imaginarme a Lucas siendo el médico de cabecera del apóstol Pablo, ¿no? Figelo y Hermógenes. También podemos hablar de personas como él, no solamente de Demas, que me desamparó amando este mundo, sino Figelo y Hermógenes, que habían sido cabecillas de división, habían provocado que la iglesia se dividiera, arrastrar corazones. Sí, esas eran las personas de las que habló Pablo a los efesios, y Figelo y Hermógenes cumplieron esta terrible situación. De ellos mismos se levantaron ya con nombres, Figelo y Hermógenes, y hablaron cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Quién sabe cuántos fueron arrastrados, pero Pablo habla de todos. Así es. Durante mucho tiempo, quizá ellos lo cuidaron, lo apreciaron. Él había cuidado de ellos, los había enseñado, pastoreado, exhortado, alentado. Quizá los llevó a Cristo. Y ahora, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta. Y dice que estaba hablando cosas equivocadas. Ten cuidado de sus palabras. Dice, ha tropezado a personas, ¿no? ¿Quieres leer 2 de Timoteo 4, 14 y 15, por favor? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Qué tremendo pensar que, ¿sabes a qué se estaba oponiendo? A la palabra de Dios, a las palabras de Pablo. El que Dios usó para escribir Colosenses, Efesios, Tesalonicenses, se estaba oponiendo a la doctrina de Dios. Esto es algo muy serio, muy serio. Estaba avalando cosas perversas y provocando antagonismo en muchas personas contra Pablo, contra Cristo. Definitivamente, a final de cuentas, contra Cristo. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, Él no estaba pidiendo o deseando algún mal para con él, solamente le estaba manifestando a Timoteo que un día habría consecuencias. Emilio Anderud le decía en una ocasión a una persona que amaba, yo no quisiera estar ahí el día que enfrentes el tribunal de Cristo. Con dolor y preocupación a esa persona que estaba causando problemas le dijo, no quisiera estar ese día ahí. Va a haber lágrimas ese día. Arquipo, alguien que era presentado
como en la carta de Filemón, en la salutación, como un colaborador de Pablo, como lo era Demas, colaboradores, parte del equipo. Qué honor que la Biblia presentara en el libro de Filemón, en el versículo 2, presenta a Arquipo como su colaborador. Bueno, en Colosenses, al parecer, Arquipo había olvidado su llamado. Y Dios le llama con palabras fuertes y le dice a través de Pablo: decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio del Señor. Qué tremendo, ¿no? Fue como caer del cielo a la tierra. Por un lado, en la carta a Filemón, exaltándolo como un colaborador en la salutación, y aquí diciéndole Dios: no olvides que tú tienes un llamado. Arquipo, Crescente, alguien en crecimiento. Epafrodito, presentado como mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. ¿Sabes qué hacía? Entre las cosas que hacía Epafrodito, él le llevaba las ofrendas a Pablo. Y en una ocasión, no sabemos si lo asaltaron o se enfermó en el viaje, que estuvo a punto de morir. ¿Sí? Era algo realmente serio viajar con dinero, más o menos como hoy. Así es. En Filipos había peligros de división. Exhorta a Pablo, a un colaborador de él, al que amaba, a que le dijera a Síntique y a Evodia que arreglaran los problemas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sabes? Si tienes conflictos con alguien, el Señor está cerca. Y no te estoy hablando de su regreso. El Señor está aquí y te está viendo y ve tu corazón. Así que díganle a Evodia y a Síntique que arreglen sus conflictos, que no tengan problemas. Esta iglesia tenía amenazas de división. Continuamente Pablo los llama a la unidad a los filipenses. Por eso les dice, por ejemplo aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Les dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma cosa, sigamos una misma regla, sintamos una cosa, la misma cosa, seamos de un mismo sentir. Sí, las iglesias se dividen. Cuando el orgullo entra, se pueden levantar personas de la misma iglesia y hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Diótrefes. ¿Sabes? Diótrefes era un discípulo de Juan, el apóstol. Probablemente Juan le había encargado la célula para que él predicara. Y Diótrefes ya no recibía a Juan en su célula. ¿Cómo ves? Ya no lo quería ver a Juan. Y algunos que estaban a favor de Juan
si alguien en la iglesia quería recibir esas personas que estaban a favor de Juan, los expulsaba de la iglesia, les decía que ya no estaban en la iglesia y los sacaba. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando. Qué palabra, ¿verdad? Bla, 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 bla. No existe nada bueno. Pero además dice parloteando con cosas malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está en la 3 de Juan, versículos 9 y 10. Bueno, Timoteo, aquel joven de Listra, que fue testigo del apedreamiento de Pablo, se convirtió con el apóstol Pablo, un joven que nació en un hogar cristiano, su abuela y su madre eran cristianas, y empezó a seguir a Cristo cuando se convirtió con Pablo. Cuando él pasa en su primer viaje, él se convierte. Timoteo es testigo del apedreamiento de Pablo, no lo puede olvidar, ahí se convierte, con el apóstol Pablo le testifica, y en el siguiente viaje, de ahí hasta el final, Timoteo es fiel a Pablo. De hecho, cuando de alguna manera la estafeta del evangelio, del discipulado, Pablo se la pasó a Timoteo. No me comparo con Pablo, solamente es una figura. Pero la estafeta, Pablo se despide, le dice que ya va a morir y que se encargue del trabajo de Éfeso. Si haces discípulos, tu trabajo continuará aunque te mueras. Mira, Emilio ya está en el cielo y aquí están los discípulos de Emilio predicando. No porque él me haya enseñado, pero sí lo que le enseñó a Juan Manuel, él me lo transmitió y ahora lo estamos haciendo, intentando hacer con otros. Bueno, pues aquí está, hasta aquí llegamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Cuida tu corazón, porque un día todos, como dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice Pablo a los romanos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ¿en qué equipo te quedarás? ¿En los del diablo, los que dividen? ¿Los diaboloi, como dice por ahí en griego Pablo a Timoteo? ¿O vas a ser del equipo de Jesús? De los que traen unidad, de los que bendicen. Nadie es más importante que otro. Cada uno hacemos nuestra función. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quieres orar tú? Señor, gracias Padre por traer a Víctor a Mérida. Gracias Dios por la bendición que has dejado en su paso por aquí. Te pedimos que tú, Dios, lo bendigas y tú lo guíes, Señor, en el viaje a Cancún y abras todas las puertas para que también pueda haber una profunda estela de bendición ahí. Señor, enséñanos a apreciar y a valorar lo que tenemos por ti, esta maravillosa iglesia, Dios, en donde nosotros, o la mayoría de nosotros, te conocimos y nos convertimos. Gracias por el discipulado, Señor. Enséñanos a apreciarlo y a ser fieles a la hora de darlo y de enseñarlo, Padre. Guarda nuestro corazón en los principios que hemos sabido y que hemos escuchado y que hemos aprendido. Enséñanos, Señor, tu fidelidad en todo momento y manténnos así. Gracias, Dios, por este precioso y maravilloso día. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos bendigas. En el nombre de Cristo oramos y te pedimos esto. Amén.